capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo era esto, bueno? A mí esto todavía me golpea duro. Espérate. Ni idea. Se me apaga la pantalla toda hora y no sé. Estoy buscándole. Colosenses 1:10. Diga amén si me encontró. Amén. Diga estoy contento. Estoy contento. Y lo demuestro con una sonrisa. Sonría porque está como aburrido. Colosenses 1:10. Puestos en pie para leer la palabra que dice ahí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Oramos al Padre. Dios, muchas gracias. En este primer domingo del año proclamamos el año 2020 como el año del ministerio, el año del servicio para nosotros, Señor bendito. Y hoy, Padre, proclamando este año así, entonces nosotros vamos a predicar, a enseñar, Señor, sobre ello, Padre. Le pedimos que el Espíritu Santo ministre nuestras conciencias. Ministre, Señor, el corazón. Ministre la mente. Ministre la voluntad de este día para que queramos hacer, Señor, la voluntad tuya, el querer tuyo, Señor. Para que no haya excusa de que no entendimos, de que no sabíamos, de que no comprendíamos. Suplicamos que el Espíritu Santo sea el que nos revele esta palabra esta mañana a cada uno de nosotros. Háblanos, por favor. Usa al predicador, usa al hermano, pastor, padre, para que a través de él tú estés edificándonos en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, dígale a la persona que tiene al lado, sonría, dígale otra vez, sonría. Dígale, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, que el que no sirve, no sirve. Tampoco para nada. No me asiento, por favor. Bueno, es muy bonito que al comienzo del año todas las personas, algunos tienen el propósito de continuar con sus metas de los años anteriores y están ahí luchando por años, por algún deseo que tienen, por alguna meta que tienen. Otros, además de esas, se proponen cosas nuevas. Esta es la época este año sí adelgazo, estoy muy gorda, este año sí adelgazo. Dura 15 días el propósito de adelgazo. Dicen, no, este año voy a hacer un estudio, una carrera, voy a pagar una especialización, un curso de algo. Así es la gente, y eso está bien, y eso está perfecto que usted lo haga y que usted lo esté haciendo. Lo que a uno no le cuadra mucho, hermanos, es que muchas veces en esos propósitos el Señor está totalmente por fuera de ellos, absolutamente por fuera de esos planes y propósitos, y no debería ser así, porque ¿sabe qué dice Mateo 6:33? Esto bien conocido, ¿cierto? Que dice, busca primero, ¿sabe qué es primero? Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se los van a añadir. Entonces, la idea no es que uno corra detrás de las bendiciones, vamos a buscar las bendiciones, vamos a correr detrás de ellas, como le enseñaron a uno, sino que así como dice Deuteronomio, bonito, allá cuando dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, que no es que uno corre detrás de ellas buscándolas,
sino que es que ellas corren detrás de uno para alcanzarlo. Pero eso solo sucede cuando uno pone primero el reino de su justicia. Por eso, lo primero que debe hacer al comenzar el año no es pensar cuántos kilos va a adelgazar, o que si va a trabajar por curarse alguna enfermedad este año o alguna situación, sino lo primero que tiene que estar en su mente es: ¿y cómo voy a mejorar mi relación con Dios? Amén, hermano. Eso es lo que debe hacer. El texto ahí, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe usted que hay una manera indigna de andar con Dios? Pero hay una manera digna de andar con el Señor. Y Pablo nos va a enseñar, nos va a explicar en el versículo 10 de Colosenses cómo es que es ese andar digno. Y de paso, en ese andar digno nos va a dar 3 propósitos muy especiales de vida para que andemos en ellos en este 2020 que recién está comenzando. Amén, hermano. Entonces, mira, ahí están los 3. Si usted lo lee conmigo, dice: número 1, agradándole en todo, ¿verdad? Número 2, ahí al final dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Y número 3, ahí en la mitad del versículo dice: llevando fruto en toda buena obra. Ahí están los 3 propósitos para el 2020, 3 anhelos, 3 deseos que están en su corazón para este 2020, para que usted ande como es digno del Señor, como es digno de personas que han conocido a Cristo, como es digno de personas que tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Amén. Esto le conviene. Agradándole en todo, dice ahí primero. Usted sabe que en esa palabra agradándole a Dios, obviamente, nos resume el propósito más importante de nuestra vida, que es ser médicos, viajar a Europa. ¿Cuál es el propósito más importante de la vida? Adorar. Adorar, por si los de atrás no me escuchan, a Dios. Agradarle. Vivir para hacer sonreír a Dios. Ese es nuestro propósito más importante de vida. Y ahí está. Dice, agradándole en todo. El cristiano que anda dignamente, anda agradando a Dios en todo. Pero quiero que usted esté atento ahí porque dice, agradándole, obviamente a Dios. Pero mire la palabra allí o la frase, en todo. Todo. Porque uno dice, cuando uno le hablan de adoración, de agradar a Dios, uno piensa que eso tiene que ver solo con la vida espiritual. Y asume, no, eso tiene que ver con el ministerio y la vida espiritual. Pero este texto implica que el ser humano no solo es un ser espiritual, sino que tiene varias áreas en las que se desarrolla. Por ejemplo, tiene el área económica, ¿verdad? Porque la plata es del diablo, pero ¿cómo sirve? Dice la gente. Quiero decir que la plata es necesaria, y entonces tenemos un área económica. La gente tiene su área económica y se propone cosas en el área económica y desarrolla una vida económica y tiene una vida intelectual porque va a la universidad, va al colegio, aprende y tiene metas en esa área. ¿Y qué cree? Que cuando ahí dice agradándolo en todo, quiere decir que no solo incluye el ministerio y las cosas espirituales, sino su vida laboral, su vida intelectual, su vida económica, su vida familiar, su vida física, por llamarlo de alguna manera, su salud, su desarrollo físico. Entonces, ahí dice que hay que agradar a Dios en todo. Y así se anda dignamente. De hecho, yo estuve pensando mucho estos últimos días en estas cosas. Cuando una persona quiere agradar a Dios en todo, hay una pregunta que es fundamental en todo lo que se propone. Fundamental. Y es, ¿cómo afecta esto mi relación con Dios? Esta meta que me voy a poner, este propósito, un viaje, mudarme, no sé, tantas cosas. Lo primero que tiene que preguntarse a la persona es,
¿Cómo afecta esto mi relación? ¿Me ayuda a crecer? ¿Me estanca? ¿Me hace retroceder en mi relación con Dios? Que a veces me parece que muchas personas en lo último que piensan es en ello. Entonces, no, la meta es llegar allá. Vamos a llegar allá. Y Dios, espérate, no me hables, espérate, aguanta. Voy a llegar allá. Y tu ministerio, las cosas, tu relación con Dios, aguántate un poco, aguanta. Voy a llegar allá, estoy diciendo. Voy a llegar allá. Y Dios, y sus cosas, y su reino. ¿Sí me voy a entender? De tal modo que el cristiano que anda dignamente, cuando se pregunta eso y descubre que alguna cosa, alguna situación, algún asunto lo va a apartar de Dios, lo va a alejar de Dios, entonces él pospone esa meta, pospone ese propósito. Por honesto que sea, por bueno, por loable que sea, lo pospone. En pro de agradarle a Él en todo. ¿Está comprendiendo la palabra? Ahora le pregunto, ¿se pregunta usted esas cosas? Cuando se refiere a metas, a propósitos, se lo pregunta. Ay, sí, yo sé que haciendo eso, pues me va a tocar, sí, retirarme, como que no ir tanto, como que apartarme un poco de la comunión con los hermanos, como que el ministerio, como que me va a tocar pues ponerle un poquito y todas esas cosas, y aún así se mete. ¿Se puede creer eso? No. El creyente que anda dignamente, como es digno del Señor, dice, primero las cosas de Dios, primero el Señor, y lo demás viene ¿qué? Añadido. Si así lo hace usted, y usted tiene esa fe, así viene, por añadido. Entonces, ese es el primer propósito. Allá en su corazón usted está diciendo, ahora en el 2020 yo voy a vivir para agradar a Dios en todas las cosas de mi vida. Bueno, y no te digas si hubieran aplaudido después de que yo dije eso. ¿No hay alguien? Ayúdenme, ¿quién es más aplaudidor? Araceli, por favor. Eso, claro, porque así hay que vivir. Entonces, a veces cuando la gente se queda así mirándome, yo no sé si es que no me están poniendo cuidado, o están demasiado concentrados. Están así atentos. Yo creo que a veces aplaudan, como para que yo sepa, sí le estamos poniendo cuidado. ¿Sí? ¿Quién va a ser aplaudidor hoy? Aquí, que me ayude. Araceli, dejemos a Araceli, que es la más guapachosa de todos. Entonces, bueno, luego que dice agradándole en todo, da el segundo propósito que está al final del versículo, que dice creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios sería el segundo propósito. En 2020 no solo voy a vivir para agradar a Dios en todo, sino que también voy a crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en conocer a Dios. Esa palabra es muy importante. Crecer. Nos habla de no estancarse, no retroceder. Que es lo que sucede muchas veces. Las personas pasan los años y siguen siendo muy parecidas. Muy parecidas. ¿Qué quiere decir eso? No hay crecimiento. Y una cosa que a uno debería preocuparle mucho como cristiano es pensar en finales del 2018 a la fecha y ver que las cosas son como muy similares. Porque quiere decir que no hay crecimiento. Y vamos a ver algo, que si algo Dios quiere de un hijo suyo, en algo Él es glorificado, es que las personas que le conocen crezcan. Bueno, pero entonces ahí dice específicamente que hay que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, ahora, ¿cómo crece uno? Hay tres maneras de crecer. La primera es las experiencias.
las de uno y las de otro. Dios usa eso para hacernos crecer. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted? ¿Cuántas veces cuando nos pasó algo y después de que nos pasó aprendimos realmente y nos apartamos de un pecado, o nos apartamos de una persona, o nos apartamos de algo que nos estuvo haciendo caer en pecado, y así Dios nos santificó porque aprendimos, dijimos, sí, ve, eso no es bueno, yo no voy a hacer más eso, mire lo que me tocó sufrir, miren todas las que me tocó pasar por andar. Entonces, las experiencias, ¿cuántas cosas no le pasaron el año anterior? Buenas y malas. Entonces, de todas hay que aprender, de todas hay que sacar provecho. ¿Cuántas historias usted no se enteró el año pasado? De fulana, de mengana, de la tía, de la abuela, de mi mamá, le pasó tal cosa porque hizo tal otra. O le fue bien porque hizo esto así, así. Entonces, todas esas cosas suceden y son enseñanzas para la vida. Usted sabe que la abuela dice, más sabe el viejo, el diablo por viejo que por diablo. Eso es verdad. La abuela ahí tiene razón, tiene una Biblia en la cabeza la abuela, si dice eso. Porque el diablo no es omnisciente, ya lo sabe. Como Dios, que sí lo sabe todo. Él tiene que aprender. Y sabe tanto, es tan astuto, que la Biblia lo identifica como un hombre de artimañas. Artimañas es experto en mañas, en trucos. Nos habla de las artimañas del diablo, la Biblia nos habla de las maquinaciones de Satanás. ¿Ven? Y eso él no, él lo aprendió con los siglos, con los meses, con los años. Y en eso el diablo es mejor que mucha gente, porque el diablo aprende, la gente no aprende. Le pasa y le pasa y le pasa, y todos los años usted lo ve y les pasa la misma, y andan con la misma, y andan con el mismo, y háganle y hagan, y le pasa y le pasa y le pasa. No aprende, no conoce. Uno aprende a conocer a Dios, a santificarse a través de las experiencias. Muy importante eso. Pero también, y es muy obvio, a través de la oración. De hecho, todo esto que estamos leyendo, si usted lo lee luego en su casa, se va a dar cuenta que está inmerso allí en una oración que hace el apóstol Pablo. Nos está pidiendo que la gente reciba sabiduría, conocimiento espiritual, para que puedan andar dignamente, para que puedan agradar a Dios en todo. Eso es lo que está pidiendo él ahí. Es muy interesante ver que en las epístolas hay varias oraciones, ¿cierto? Pero las más relevantes, las más largas, las más representativas, al menos de las epístolas, en ninguna de ellas Pablo está pidiendo, ay Señor, dale una nevera que mira que no tienen, que le calienta la comida, ay Señor, ayúdalos para que puedan estudiar este año, porque ay Señor, ayúdales, sánalos el cuerpo porque andan enfermitos. Ninguna hace eso. Las dos oraciones más largas de las epístolas, una la tiene aquí en Colosenses y otra la tiene en Efesios. Y en todas él está pidiendo cosas que tienen que ver con su relación con Dios, cosas espirituales, cosas ministeriales. Y él está ahí en eso. Ahora, es muy importante. Algo que yo me gozo mucho es que el año pasado yo pude crecer junto con otros hermanos de la iglesia mucho en cuanto a la oración. Mucho, ¿no? No es que el pastor no orara, ¿no? No, claro que oraba. Pero descubrí el gozo, la alegría, la bendición de orar junto a otros. Y se abrió el espacio. Yo el año pasado a unas 20 personas de la iglesia les pregunté que si oraban todos los días. Cogí y le dije, ¿te oran todos los días? ¿Saben qué dijeron la mayoría? No oran todos los días. Ni siquiera seguidito. Oráis de vez en cuando. ¿Se acuerdan de hacer oración? Entonces yo dije, vamos a proponernos orar un poco más y abrir un espacio, y vamos a orar por el Facebook, ya que no es más difícil reunirnos aquí, oramos por el Facebook, ¿sabes? Y yo me gozo que hubo gente que se prendió de eso allí, aprovechó esa oportunidad y lo empezó a hacer, y me testifican a mí y dicen, bueno, mi vida de oración el año anterior fue mucho más consistente que todos los años pasados. Y esa gente que seguramente hoy día está más fortalecida, más animada en el Señor, conoce más de Dios y ha recibido muchas más bendiciones de parte de Dios
que aquellos que no lo hacen. Porque uno a través de la oración conoce al Señor. Y ahí dice, clarito, dice que andar dignamente es crecer en el conocimiento de Dios. Y obviamente también tiene que ver con la lectura de la palabra y mi relación con la palabra de Dios. Porque si hay un lugar por excelencia, digo yo, donde se conoce a Dios, su persona, su ser, cómo obra Él y esas cosas, es en la Escritura. Es ahí. Entonces, cuando aquí hablamos de crecer en el conocimiento de Dios, estamos hablando de aprender de las experiencias, de orar y también de tener una relación con la Escritura. Y cuando usted tiene esa relación con la Escritura, usted va a conocer a Dios. Y conocer a Dios le conviene, para que no ande confundido por ahí. Mucha gente viene confundida con las cosas de Dios. Sí, yo no entiendo. ¿Cómo va a entender si no lee? ¿Cómo va a entender si no se preocupa por aprender? ¿Cómo va a entender? No va a entender nada. Va a ser confundido. El diablo lo va a usar para apartarlo. No entiendo, es que no comprendo. ¿Cómo va a entender las cosas? Ahora, si usted tiene metas, usted dice, uy, y anda muy animado diciendo, no, yo voy a aprender mi ingeniería, yo voy a aprender mi diseño, yo voy a aprender esto y lo otro, y anda en eso, pero entre sus planes no está aprender más de la palabra, usted no está andando dignamente en el Señor, y ese es un propósito de su vida. Qué bien que usted vaya a la universidad y haga su técnico tecnólogo profesional para lo que le alcance la plata, por algo se comienza. Bueno, no, qué bien, pero si solo en eso está su deseo de aprender, usted no anda dignamente en el Señor, porque necesitamos conocer también al Señor. Entonces, ¿cómo vamos? Ya usted había dicho, uy, no, este año voy a ahorrar tanto dinero, y este año cuando me voy de vacaciones a no sé cuántos, y si se más, pero usted no había tenido en cuenta las cosas de Dios. ¿Qué nos pasa, hermano? Claro, que es lo primero. Sus primeras metas, allá en ese papel, si las escribe, son espirituales, ministeriales, que tienen que ver con el reino de los cielos. ¿Dicen amén? Amén. ¿Está distraída Araceli? Sí. Dice amén. Está distraída Araceli, dice amén. Araceli reivindica, ¿cómo? Está distraída Araceli, dice amén. ¿Cómo va a hacer eso? Dios mío. La tiene distraída la niña, vean. Entonces, andar dignamente es agradar a Dios en todo. Número 2, crecer en el conocimiento del Señor. Eso es una buena meta para este año. Y el tercero, ahí está en la mitad del versículo, dice, llevando fruto en toda buena obra. Fruto, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos conocen Juan 15 cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca? Qué lindo. En eso es glorificado Dios, en que la gente lleve un poquito de fruto, medio fruto, fruto picho, fruto dañado, fruto escaldado. No, que vaya y lleve ¿cuánto fruto? Mucho. Por eso le decía al comienzo, Dios quiere que seamos árboles cargados como en cosecha siempre. No un peladero ahí, hermano. Cargaditos. Y en eso Él es glorificado. ¿Sabe? En eso Él es glorificado. Ahora, pero lo que más me hace pensar, pues muchas cosas me hacen pensar de ese versículo, pero es lo del final, cuando dice, y ese fruto permanece. Permanece. Porque yo he visto gente que da fruto un mes y luego se cansan de dar fruto. En eso no es glorificado Dios. Hay gente que da fruto un año, incluso los he visto dar fruto 10 años, 15 años, y después se cansan, desmayan, ya no dan más fruto. Y en eso no es glorificado Dios, porque en lo que Dios es glorificado es en que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca. 10 años, 20 años, 30 años.
Mire, poca gente yo he enterrado. Digo, oficiaba el... Sí, porque yo no entierro a nadie. Oficiaba el funeral de la persona que diga, lleva 50 años en Cristo, 30, 40, 60 años en Jesucristo. Poca gente. Algunos llevan sus años. Si hubieran seguido vivos, quién sabe. ¿Quién sabe? Hasta de pronto por eso te lo llevó el Señor. Antes de que desmaye me lo llevo, madre. Para que esté conmigo por la eternidad. Y no que después, ¿ande qué? O hay descarriado, vuelto nada, vivo pero condenado. ¿Para qué eso? Pero que vaya, lleve mucho fruto y ese fruto permanece. Estamos en el 2000, ¿qué? 2020. Que el fruto siga permaneciendo en ese. ¿Quién dijo amén? Amén. Ayúdame. ¿Quién dijo amén? Amén. No. Tengo que cambiar de aplaudidor ahí. Bendito sea su nombre. Ahora, vamos a hablar específicamente de qué frutos quiere Dios en su vida. Vamos a ir a varios textos bíblicos. Quiero que vaya conmigo a Lucas 3:8. Lucas 3:8. Allá Juan Bautista nos habla de un tipo de fruto que debe llevar el cristiano. Fruto específico. 3:8. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Que estaban esos judíos como mucho creyente hoy día. Los judíos decían, no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, somos hijos de Abraham. Y ya por ser hijos de Abraham, ya listo, la hicimos. Sino que, así hay mucho creyente hoy que también, no, yo ya soy hijo de Dios, no importa cómo vivan, no importa lo que hagan, no es verdad. Los hijos de Dios dan frutos dignos de arrepentimiento, cambian, se transforman, no son los mismos. Los años pasan y ellos mejoran. Bueno, la idea no es que pasen los años y usted ande más papá, más desanimado, más en la carne, más endemoniado. Esa no es la idea. Es que los años pasan, usted es mejor, da frutos dignos de arrepentimiento. Ahora es Pablo, Romanos 6:22. Romanos 6:22, Pablo allí habla de otros frutos que tiene que dar el creyente, el que anda dignamente. Romanos 6:22, mire, fíjese, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? La santificación. Fruto es una vida de santidad. Fruto es arrepentimiento, dice Juan Bautista. Y fruto es una vida de santidad, hermano. Que viendo bien, por ahí vi una señora y lo pone en Facebook, que es lo peor. Ahí con una botella de póker, una lata de póker en la mano. Y eso giraba como trompo y se grababa con la otra mano y la tenían así otro con su parejita. Yo no sé cómo hacía, parecía un pulpo. Así, y lo puso ahí. Eso no es fruto de santificación. ¡Ay! Nunca la vi gritar así en una alabanza. Nunca la vi tan gozosa en una alabanza. Y por ahí estaba, y lo puso en Facebook. Por eso lo digo, quería que todos supieran, pues. Lo puso en Facebook ahí. Facebook, no sé. Facebook. Lo puso en Facebook. Tú me corriges mi pronunciación. Bueno, entonces, eso no es fruto de santificación. ¿Cómo le fue el 31? ¿Sí se portó bonito? ¿O también con lata de póker en la mano? ¿Sí se portó bonito? ¿O andaba ahí? Yo no olvido el año viejo. Me ha dejado mucho. Me dejó una burra. Tronco de corroncho el que inventó eso, ¿ah? Me dejó una burra.
Está mejor el burrito sabanero. Es más tierno. Que mejor una burra. Que es costeño. No seguro. Entonces, ¿se portó bien? Sí, me estaba preguntando. ¿Se portó bien? ¿Se ha portado bien? ¿No? Acá hay testimonio por allá, porque eso no es fruto de santificación. Fruto de santificación. Ahora, otro fruto, vamos, rápidamente. Otro fruto, 4:17 de Filipenses. 4:17 de Filipenses. 4:17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ahora Pablo se habla del fruto de la generosidad, de ser generosos. Y lo pone como un fruto del cristiano ahí. Y después miremos Romanos 16:5, atrasito. Romanos 16:5. Mire lo que dice ahí Romanos 16:5. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Un señor que llama Epéneto. Pobre hombre. Epéneto, Dios santo, Epéneto. Pero Epéneto fue el primer cristiano de Acaya. Y Pablo dice, y ese es fruto, ese fue el primer fruto. Porque ese es otro fruto que tiene que dar el cristiano. Fruto de almas ganadas para Cristo. ¿Cuántas personas están hoy día en una iglesia cristiana? Porque usted los llevó, porque usted les testificó, porque usted les habló de Cristo. ¿Cuántas? Y ahí el problema. Luego Gálatas 5:22, que ese es bien conocido. Ahí vamos, Gálatas 5:22, ese es bien conocido. ¿El fruto de qué? Del Espíritu. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es otro fruto que tiene el cristiano. Y luego nos habla allí en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Mire ahí Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Otro fruto. Allí, Hebreos 13:15. Que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo eso. Y dice ahí: el que anda dignamente lleva fruto. Lleva fruto. Bueno, ahora va a terminar. Dice ahí entonces que usted debe andar dignamente, si es que tiene a Cristo en el corazón. Y que si tiene a Cristo en su corazón, usted va a agradar a Dios en todo. Todo, todo. Dice que usted va a crecer en el conocimiento de Dios, como meta de su vida. Y dice también que usted va a llevar frutos. Así se vive. Así vive el cristiano todos los años de su vida. Ahora, dejé esta parábola para el final, de conclusión. Es muy bella. Y nos habla sobre todo eso. Lucas 3. Puede que sea una palabra de advertencia para usted hoy. Lucas 13:6. Lucas 13:6. Ahora, para que usted entienda la parábola, tiene dos significados. Uno que tiene que ver con Israel, pero también este, que yo le voy a decir. Entonces, el hombre, el dueño de la viña es Dios. Antes de leerla, escuche esto. El dueño de la viña es Dios. La higuera es usted y yo. Ahí nos habla de una higuera. Y nos habla de un viñador, que es como el agricultor, el que administra allá, el que cuida. Entonces, allí, ese viñador es Jesucristo. ¿Listo? Ahora sí lea.
Entonces dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces, fíjese, viene el dueño, llegó al viñedo y venía año tras año, o vino a buscar fruto, no encontró. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también? ¿Grave? Si lo contextualizamos un poquito, quiere decir que en 2017 Dios vino a su vida, que usted que es la higuera, se paró frente a usted y empezó a mirarlo. No hay fruto, no encontró fruto. Dejó así. Volvió de 2018, lo mismo. Se paró ahí, lo miró, lo contempló usted. 2 años, nada de frutos. Dejó así. Volvió en 2019, dice ahí que durante 3 años, dice ahí, ¿verdad? Volvió en 2019 y miró. Y dijo: pero nada. El mismo con las mismas. No hay fruto, no hay crecimiento, aquí no hay nada. Y entonces da una orden, que por eso le digo que esto es grave. Y le da una orden al viñador, le dice: ¿sabe qué? Córteme ese árbol, ya. No quiero más con ese árbol nada. Córtelo. Corta esa higuera. Está inutilizando la tierra, está estorbando. Está estorbando. Quita eso de ahí. ¿Usted se puede ver una cosa tan más grave que esa? Dios se para frente a usted y dice: fruto, nada. Aquí, otro año, fruto, no hay nada. Aquí, fruto, año, corten ese hombre. Corte esa mujer. Corte esa muchachita ya. Ya no quiero saber nada más. Este hombre está pisoteando la sangre de Cristo. Está afrentando al Espíritu Santo. Está teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo. Córtelo. Ahora, damos gracias a Dios que tenemos un abogado. Amén. Aplauda. Aplauda, Andrea. Los de atrás aplaudan. A ver, Camilo. Apoye la causa. Apoye la obra. Tenemos a Jesucristo de abogado. Y Él está allá ante el Padre hablándole bien de nosotros a Él. Está allá ante el Padre pidiéndole al Padre que tenga paciencia, por favor. De papá, tenga paciencia. Porque ahí dice, el viñador dice: y entonces respondiendo le digo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abono. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Se fijan? Entonces, Jesucristo le dice: Padre, si está pisoteando mi sangre, está teniendo por inmunda mi sangre, está ofendiendo al Espíritu Santo, está afrentando. Tenle paciencia, un añito más. 2020 déjalo 2020. Yo le voy a seguir dando mi gracia. Yo le voy a seguir dando mi misericordia. Le voy a acabar, lo voy a abonar, lo voy a cuidar. A ver si ya. Pero déjamelo este año. No más. ¿Ya entiende usted por qué no nos tratan de acuerdo a nuestras maldades? ¿Ya comprende usted? Amén. Porque a veces uno se pregunta: uy, yo aquí sí me pasé de la raya. No, ya. Uy, no. Y está esperando el cimbronazo de papá. No pasa nada. Vea pues, no me pasó nada. Esto quiere decir. Y hay gente que malentiende eso y se aprovecha de la misericordia de Dios. Pero no es así. Es que hay un abogado en el cielo. Amén. Que
le está diciendo a Dios, papá, tenle paciencia. Papá, por favor, tenle paciencia, tenle paciencia. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. Y yo no sé si yo puedo decir eso, pero quién sabe si esta sea la historia de uno de ustedes, o de dos, o de tres, o de 10, o de todos nosotros. Que Dios ya vino, nos miró 13 años, dijo, aquí no hay nada. Y entonces Jesús dijo, déjalo solo en 2020. Y si da fruto, pues bien, qué bueno que dio fruto. Y si no da fruto, pues la cortas, Padre. ¿Qué más vamos a hacer? No le sirve ni misericordia a esta planta. ¿Ah? ¿Qué tal esa sea su historia? Yo no puedo decir de quién sí o de quién no. Pero ¿qué tal que esa sea? ¿Puede usted que usted esté en el tiempo donde el Padre solo está viniendo a mirar? No hay fruto. Nos vemos el otro año. Mira aquí, no hay fruto. Nos vemos el otro. Puede que usted esté en eso, hasta ahora. Pero también puede que está en el año donde el Señor dijo, ya me lo cortas. Y el 31 a medianoche el Señor está diciendo, allá mientras usted hacía, el Señor está diciendo, tenle paciencia, sí, mira, allá está, mira, pero tenle paciencia. Espéralo un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? Que el Espíritu Santo llegue a nuestras conciencias esta mañana, nos haga pensar en las cosas.